manera poder tener una idea de lo que se presentan generalmente las enfermedades en el día de hoy. Sí, efectivamente, y el programa está gracias al auspicio de Banco Sol. No lo olviden, para la gente emprendedora en toda Bolivia tenemos la solución. Sol Productivo de Banco Sol te brinda crédito ágil y accesible para capital de inversiones y crédito para capital. Si tú crees en el país y que el país también crece, vamos a producir, vamos con Banco Sol, juntos crecemos. Y el otro auspiciador, doctor Landívar, ¿de quién se trata? Semerín es un centro de diagnóstico y tratamiento en la parte de fisiatría. Es la medicina de rehabilitación. Si usted tiene problemas de dolores, problemas de parálisis neurológicas, asista a Semerín. Semerín, un centro especializado sobre todo en todo lo que es rehabilitación médica. Semerín está en en el barrio de Miraflores, muy cerca de la cancha del polifuncional obrero. En todo caso, es Semerín un centro de diagnóstico y terapeuta. Bueno, no lo olviden, Semerín, en la calle Juan de Vargas, está ahí la dirección 2145, ustedes pueden visitar Semerín, lo que decía el doctor Landívar. Muchísimas gracias a todos por a apoyarnos en este programa, a Semerín, apoyarnos por lo que es la parte de el programa Doctor TV. Y hoy día pues estuvimos comenzando ya todas las actividades del Colegio Médico y el doctor Landívar y ustedes, colegas médicos, estuvieron en un acto de inicio de estas actividades que hacen el mes del médico, el mes del amor, el mes de la primavera. Estuvimos en una misa, voy a pedir a estudios centrales que nos vayan poniendo algunas imágenes, justamente iniciando con lo que son las bodas de oro y las bodas de plata de nuestros colegas que han dado todo por lo que es el Colegio Médico, por los médicos que estamos acá presentes, han contribuido en la formación de los profesionales y creemos que eso es algo que hay que destacarlo. Y hoy día justamente estas imágenes son de la misa que se ha llevado a cabo en el Colegio Médico Departamental de La Paz y donde hemos tenido la presencia de varios profesores, doctor Landívar, estaba el doctor Raúl Urquizo, estaban también profesores de renombre del Colegio Médico y creo que esto es un orgullo para nosotros que estén los profesores allá en esta misa que inicia las actividades del Colegio Médico Departamental de La Paz. Yo creo que sí, es dar inicio a las actividades de un mes importante, tanto para el cambio de estación de invierno a primavera, dar la bienvenida a nuestros colegas nuevos también que ingresan al Colegio Médico, hacer, digamos, un homenaje a todos aquellos médicos que cumplen 25 y 50 años de labor ininterrumpida en su profesión y sobre todo, mes del amor, que decía el doctor Larrea, mes de la vida. En todo caso, estuvimos en esta misa de parte de todos los colegas, pues yo creo, del directorio. Mil felicidades para todos aquellos amigos, colegas también que trabajan día a día. Y ahí les estamos mostrando todas las actividades que tienen que ver con este agasajo a los médicos, la misa de salud que ha sido hoy día. El día miércoles tenemos las bodas de plata para todos los que cumplen 25 años. El día jueves estaremos con las bodas de oro a todos los profesores que cumplen 50 años de actividad y 50 años de ser médicos. El día 21 estaremos con un acto especial, un acto que realmente nos pondrá en la cima a nivel nacional porque es la inauguración del Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz, que tendrá justamente este inicio en estaremos en la Costanerita y a ustedes invitarles a todos los colegas médicos, están cordialmente invitados a las 7 de la noche y también tendremos en esto de los festejos el día 26 cerrando la fiesta de confraternización en la sede social de Mallasa. No lo olviden, queridos colegas, están invitados a todas estas actividades que tenemos por el mes de septiembre. Muchísimas gracias a todos ustedes por confiar en el Colegio Médico y por confiar en este programa que es Doctor TV. Y también tenemos un aniversario hoy día 14 de septiembre, doctor Landívar, es el aniversario de Cochabamba. Cochabamba, una ciudad ínclita. Cochabamba cumple también años importantes en esta fecha, 14 de septiembre. Para todos los amigos cochabambinos, amigos colegas también que trabajan en nuestra ciudad de La Paz, para ellos mil felicidades, mil felicitaciones, un abrazo de parte del directorio del Colegio Médico y de parte de todo el programa de Doctor TV. Bueno, sí, efectivamente, nosotros queremos felicitar a todos los colegas cochabambinos, a todas las médicas, médicos y a todos los de la población, a todos los ciudadanos de Cochabamba. Mil felicidades a la yachta.
Esperemos que siempre ustedes estén a la vanguardia de defender su ciudad, como también cada departamento a defender su ciudad. Mil felicidades, colegas cochabambinos. Y tenemos que invitar a las redes sociales. Evidentemente, hoy tenemos un invitado importante, hablaremos de la resistencia que existe a los antimicrobianos de parte de las bacterias, la resistencia antimicrobiana. Estaremos con un profesor encargado del estudio de esta resistencia de las bacterias y sabemos qué son las bacterias, qué son los antibióticos. Estaremos con el doctor Cristian Trigoso. Pero ustedes tienen que comunicarse con nosotros llamando al 244-3413 o comunicarse con las redes sociales. ¿Cuáles son estas, doctor? Sí, efectivamente, si ustedes quieren mandar un SMS, pues al 788-022-97, 788-022-97, sus preguntas por el SMS para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Y si quieren escribirnos al Face, no sé si Estudios Centrales está un poquito lento, pero al Facebook, si ustedes quieren escribirnos al Facebook, no lo olviden, el Facebook, Doctor TV La Paz 2014, ustedes háganle el clic que me gusta y ustedes pueden contactarse con nosotros en el Face. También estaremos con Doctor TV La Paz en el YouTube, no lo olviden, Doctor TV La Paz en el YouTube, ustedes todos los programas, los 158 programas los tienen allí en lo que es esta red social. No lo olviden, Doctor TV La Paz, y también en el Google Más estamos con Doctor TV La Paz para que ustedes puedan también ir viendo las imágenes de lo que es el programa Doctor TV La Paz. Si quieren escribirnos hoy día, hacer sus preguntas, pueden escribirnos a esta dirección del Gmail, Doctor TV La Paz, doctortv2014@gmail.com. Y ahí están los teléfonos del canal, el 244-3413 y el 788-022-97. No lo olviden, estas son las líneas habilitadas a partir después del cortecito así pequeñito que tengamos, porque como decía el doctor Landívar, tenemos a un invitado, profesor emérito, ex vicedecano de la Facultad de Medicina, docente de muchas generaciones, pero ante todo una persona joven y jovial que estará con nosotros, el doctor Cristian Trigoso. Luego de este corte, para que ustedes estemos hablando de la resistencia a los antimicrobianos. Luego de este corte. Desde a oeste, de norte a sur, con Sol Productivo tenemos la solución. Ponte en marcha, si tú creces el país también crece. Vamos a producir, con Sol Productivo, con Sol Productivo, vamos a producir. Crédito para capital de inversión y capital de operación. Crédito para el sector productivo. Banco Sol, juntos crecemos. Hay un dolor que no podemos ignorar. Se llama cáncer. Ataca y acaba sin piedad. No se puede dejar a mi esposo así, con dolores tan graves, no puede, llora que llora. Con tu aporte no solo estás salvando mi vida, podrías estar salvando la tuya. Telecáncer 2015. Queremos vivir. Bueno, y volvemos a tus pantallas, queridos televidentes, con un mensaje de Banco Sol. Doctor Landívar, ¿cuál es el mensaje? Sí, ponte en marcha si tienes necesidad de capital. Para tu micro, pequeña y mediana empresa, no te detengas. Banco Sol te brinda los mejores créditos para el sector productivo. Vamos a producir. Con Banco Sol crecemos juntos. Ese ha sido un mensaje de Banco Sol. Sí, efectivamente, y como les decía, queridos televidentes, tenemos aquí el grato honor, la grata presencia de un profesor, como les decía, un profesor emérito, que joven total, el doctor Cristian Trigoso, a quien le voy a dar la cordial. Buenas noches, profesor, y muchas gracias por aceptar esta invitación de Doctor TV. Al contrario, el agradecido soy yo, el honrado soy yo, y es una ventaja enorme el poder dirigirse a partir de lo que significa todo este conjunto de medios de comunicación para poder acercar a la gente hacia aquellos problemas que día a día nos atingen en lo que es la salud. Sí, darte la bienvenida, Cristian, gusto estar acá contigo en este set.
y como habíamos conversado en un momento dado sobre la resistencia que existe de parte de las bacterias hacia los antimicrobianos, y esto fue una charla que tuvimos media informal, pero queríamos que estés con nosotros para poder informar a la población sobre lo que se presenta hoy en día, esa resistencia a los diferentes antimicrobianos de parte de las bacterias. Para empezar, y siempre con la idea de que en este caso el televidente empiece a conocer qué son o empieza a entender qué son las bacterias, los antimicrobianos, qué es una bacteria. Perfecto, creo que es lo mejor que podemos hacer, empezar a hablar de lo que significan estas expresiones de la biología y de lo que es la vida en un contexto bien interesante, porque cuando estamos hablando de una bacteria estamos hablando de una célula que tiene la capacidad, en este caso, de haberse antecedido en lo que significa la evolución en nuestro planeta y además maneja todos los procesos metabólicos que cualquier célula normal puede manejar. ¿Por qué digo célula normal y por qué me refiero a la bacteria en estos términos? Porque estamos hablando de una estructura biológica que tiene capacidades y potencialidades fantásticas. La más importante, la capacidad de poderse adaptar a su medio ambiente rápidamente y a partir de ello el poder sobrevivir y a partir de ello también transmitir sus copias genéticas a sus nuevas generaciones y obviamente de esa manera sobreviven. Cuando decimos esto de la resistencia a estos microorganismos, doctor, ¿qué es lo que debe saber la población? Porque a veces estamos hablando de la resistencia a una bacteria que puede ser común entre nosotros como una faringitis, por ejemplo, entonces a veces el medicamento es el que no hace efecto en esas personas. Exactamente. Yo creo que es importante aclarar algunos temas. Normalmente a veces escuchamos en la población cuando dicen el paciente tanto se está recibiendo tal medicamento pero parece que ya tiene resistencia o el paciente se ha hecho resistente. Ese es un primer aspecto que hay que aclarar. Los pacientes, nosotros como humanos no hacemos resistencia de ningún tipo a los antimicrobianos, son las bacterias, aquellas que nos aquejan, esas células pequeñitas que prácticamente solo las podemos ver con aparatos ópticos que se llaman microscopios y son esas células las que desarrollan los procesos de resistencia. Cuando estamos hablando de resistencia estamos hablando otra vez de la capacidad de adaptación que tienen estas células para de esa manera poder mostrarse refractarias, poder evitar que el antimicrobiano cumpla su función. Si ese antimicrobiano, una vez que llegara a la bacteria, tenía que producir la destrucción de la misma, estas a lo largo de los miles de millones de años que han vivido en el planeta han aprendido a defenderse, han aprendido a manejar mecanismos que les permiten evadir fácilmente esto y obviamente le ganan la batalla al antimicrobiano, por ende nos ganan la batalla cuando estamos iniciando el tratamiento con un paciente y ahí es donde estamos en problemas. Generalmente hay bacterias en el medio ambiente que se van a localizar en el organismo humano, pero dependerá del lugar donde se localicen para provocar una enfermedad. ¿Es así? Así es, correcto. De hecho, en el medio ambiente nosotros tenemos una cantidad tan grande de bacterias que prácticamente hoy por hoy calculamos que si solo contáramos las bacterias que existen en el intestino de una persona, el número de bacterias que está allí supera de lejos al número total de habitantes de nuestro planeta. Y solo estamos hablando de una persona. Imagínense lo que significa hablar del medio ambiente en general, cuando estamos hablando de los suelos, cuando estamos hablando de los vegetales, cuando estamos hablando de los lagos, las lagunas, etcétera, donde las cantidades de bacterias son tan grandes que además gracias a ellas tenemos los equilibrios perfectamente establecidos en lo que ahora conocemos como los nichos ecológicos. Sin embargo, la pregunta va en el sentido de que, ¿qué pasa cuando algunas de estas bacterias entran en contacto con nosotros y nosotros en el camino hasta aquí que hemos recorrido, biológicamente hablando, no habíamos desarrollado un sistema de defensa que nos permita a través de ello el poder evitar que se produzca una enfermedad? Esto es interesante porque hay bacterias que, por ejemplo, viven en nosotros, con nosotros, dentro de nosotros. Una vez más, en nuestro tubo gastrointestinal tenemos cantidades impresionantes de bacterias.
todas estas, es más, tienen que estar en el tubo gastrointestinal, porque de esa manera nos ayudan a que se puedan producir ciertos procesos metabólicos y así aprovechamos vitaminas, aprovechamos metabolitos, etc. Y ellas se benefician también porque utilizan metabolitos para poder sobrevivir. Eso es llegar a un estado que llamamos corrientemente de simbiosis, donde hay un beneficio mutuo. Nosotros nos beneficiamos de lo que hacen las bacterias en nuestro intestino, en este caso, solo hablando de intestino, y ellas se benefician porque obviamente logran sobrevivir y no tienen mayor inconveniente. El problema está cuando algunas de estas bacterias, ahora sí, estoy obligado a tocar estas palabras, cuando algunos géneros o algunas especies de estas bacterias abandonan esos nichos, abandonan esos lugares donde normalmente no provocan enfermedad. El instante en que salen de estos lugares y empiezan a colonizar en principio otros sectores de nuestro cuerpo, ese es el instante en que se empiezan a desarrollar lo que conocemos como enfermedades. Pero para que estas enfermedades se produzcan, se supone también que estas bacterias tienen que haber desarrollado un conjunto de armas, unas maquinarias, si vale el término, que les permita producir daño en nuestro organismo. Ese es el instante en el que aparecen las enfermedades y ese es el instante en el que debiéramos pensar en solucionar este conflicto, por ejemplo, a través de la utilización de antimicrobianos. ¿De qué depende ahora que una bacteria produzca la enfermedad? Hay muchos factores que van en juego dentro del paciente. ¿Cuáles son esos factores muy importantes? Exactamente. Desde la capacidad que tiene la bacteria para, por ejemplo, estar revestida por lo que llamamos una cápsula, es decir, un material que generalmente es de azúcar, es de hidratos de carbono, de alto peso molecular. Gracias a este material de sus cápsulas pueden evadir las respuestas de nuestro organismo en lo que se refiere, por ejemplo, a su sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario funciona de tal manera, nuestro sistema de defensa funciona de tal manera que cuando uno de estos agresores ingresa, células nuestras son capaces de poder llegar hasta estas bacterias, englobarlas y a partir de ello digerirlas y obviamente se solucionó el problema. Pero este tipo de estructuras tienen la capacidad de evitar que se produzca esa defensa que nosotros le llamamos fagocitosis. Esa es una cuestión. Pero no solamente tienen cápsulas, sino que además las bacterias han aprendido a desarrollar verdaderas maquinarias enzimáticas. Son como pequeñas fábricas. Son como pequeñas fábricas de armas donde van desarrollando diversos tipos de toxinas, diversos tipos de enzimas, a través de las cuales entonces una vez que están en contacto con nuestras células empiezan a provocar la destrucción de nuestras células, pueden pasar a nuestro torrente circulatorio, pueden provocar una serie de trastornos que lógicamente se van a representar ya en lo que conocemos como la enfermedad como tal. Bueno, tenemos una felicitación, nos ha llegado el SMS, felicitaciones a los doctores Landívar, Larrea y Trigoso por brindarnos la información que necesitamos muchos pacientes y preocuparse por ayudarnos a consultar con los especialistas indicados. Además, adelantarnos y felicitar a todos los doctores y médicos en el mes aniversario de esta profesión tan noble. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a los médicos bolivianos, un abrazo enorme. Las iniciales ERR. Muchísimas gracias a usted por comunicarse, por mandarnos este SMS y vamos a hacer extensible a todos los médicos esta felicitación. Bueno, en realidad, conversando con el doctor Trigoso, vemos que realmente es un universo hablar de lo que son las bacterias, lo que son estos microorganismos que pueden afectar a la integridad del ser humano. En todo caso, las enfermedades en sí vienen a ser, digamos, el resultado de la acción de estas bacterias. Así es. ¿Qué tipos de bacterias encontramos en el medio ambiente hoy en día? Tenemos un conjunto muy grande, tan grande que les puedo asegurar en este momento que solo conocemos alrededor del 20-25% de todas las bacterias que seguramente están poblando nuestro planeta. Hay muchas bacterias que incluso no las podemos ver todavía como quisiéramos verlas. Las estudiamos desde el punto de vista de su material genético. Nos acercamos a ellas explorando, sondeando lo que significa trazas de su material genético. Hay muchos géneros y muchas especies que todavía no hemos descubierto. Lo interesante es que la mayor parte de las bacterias ambientales no nos causan daño. Hay un proceso en el cual nuestro sistema se defiende, las bacterias tampoco pueden colonizarnos o no pueden ingresar totalmente y de esa manera entonces no se produce la enfermedad. Pero sin embargo sí, hay un número de bacterias
que las dividimos gracias a una tinción, a una capacidad que utilizamos en el laboratorio de poder colorear estas bacterias. Las podemos clasificar en dos grandes grupos. Recibe el nombre de la tinción de Gram, en honor a un bacteriólogo danés que a fines del 1800 descubrió esta tinción. Era el doctor Hans Christian Gram, y él es el que aprendió a desarrollar este método para teñir, colorear, pintar las bacterias. Y se dio cuenta que algunas podían quedar de un color y otras de otro color, y a partir de ello se las llamó Gram positivas y Gram negativas. Es en ese contexto que nosotros tenemos bacterias Gram positivas que pueden causar terribles enfermedades. El representante típico es el estafilococo dorado o Staphylococcus aureus, uno de los microorganismos a los que más miedo le tenemos, no solo porque es una perfecta máquina de combate, tiene una serie de toxinas, de enzimas, capacidades para desplazarse por el organismo, evadir al sistema inmunitario, rápidamente poblar en grandes cantidades sectores del cuerpo, pero lo más importante, ya en el tema que nos interesa, aprende a desarrollar también rápidamente resistencia a los diversos antimicrobianos, que eso lo tocaremos un poco más adelante. Eso entre los Gram positivos, y hay muchos desde ya. Entre los Gram negativos, hoy por hoy tenemos un problema muy grande. Hay una familia de bacterias, una gran familia que se llaman las enterobacterias. Son bacterias que normalmente viven en nuestro tubo gastrointestinal. Dentro de estas bacterias tenemos dos bacterias que son muy importantes. Escherichia coli, el bacilo coli, que es fundamental en el intestino, pero que cuando deja el intestino, cuando se dirige a otros sectores de nuestro cuerpo y además si muta, si cambia su material genético, asume capacidades que, bien decía el doctor Landívar, le dan mayor posibilidad de provocar daño. Estas también empiezan a generar resistencia. Y hay ahora otra, que ya se ha vuelto la estrella de lo que es la resistencia a las drogas o a los antimicrobianos. Estamos hablando de una bacteria que parece un trabalenguas cuando hablamos de ella, Klebsiella pneumoniae. Un bacilo también, una bacteria en forma de bastón que tiene la capacidad de provocar las resistencias más insólitas y más espectaculares que uno pudiera creer. También lo veremos en su momento. Y hay otro tercer grupo de bacterias que ni van para ser Gram positivas ni van para ser Gram negativas. Se tienen que colorear por otro método, por otras tinciones, y a estas les llamamos bacilos ácido-alcohol resistentes, donde la bacteria clásica es la bacteria de la tuberculosis, el bacilo de la tuberculosis. Hoy por hoy, problema grande en nuestro país todavía, porque no hemos podido derrotar todavía esta enfermedad. Dense cuenta entonces, tenemos tantos enemigos acechándonos en el paquete de las bacterias. Importante conocer aquellos antecedentes, sobre todo sobre lo que son las bacterias, estos microorganismos que pueden mutar, pueden cambiar de forma, hasta confundir al mismo organismo en cuanto se refiere a qué elementos tienen para poderse, en este caso, quedar en un cierto lugar del organismo y provocar desde allá eventos muy delicados para la integridad del paciente. Ya en todo caso, hablaríamos ahora actualmente de lo que son los antimicrobianos, propiamente dicha, aquellas sustancias químicas que van a ir a defendernos de estos microorganismos que son las bacterias. Así. ¿Qué son los antimicrobianos o antibióticos? Exacto, en realidad ahora hemos preferido utilizar un término paraguas. Durante mucho tiempo utilizamos el término de antibiótico. En realidad, cuando hablamos de un antibiótico, y ahora los voy a poner en una máquina del tiempo y vamos a viajar en el tiempo para atrás, nos vamos a ir al pasado. Si vamos al año 1923-1925, un bacteriólogo escocés, obviamente muy conocido de todos nosotros, el doctor Fleming, se encuentra con un moho, con un hongo, que tenía la capacidad de fabricar una sustancia que interfería con el desarrollo precisamente de algunas bacterias. Ahí nacen los antibióticos. Cuando él indica a propósito de este trabajo, cuando muestra este trabajo y acuña el término antibiótico, es decir, toda sustancia producida por un organismo vivo, en este caso un hongo, un moho, que tiene la capacidad de interferir, ya sea destruyendo o ya sea paralizando a un microorganismo de las características de una bacteria. Pero en el transcurrir del tiempo, recién en 1942-1943, se empezó a utilizar los antibióticos de forma clínica. Hasta entonces no se los podía fabricar en gran cantidad de manera industrial. No había ni los conocimientos ni la tecnología para hacerlo.
Pero ya en 1942-43, en plena Segunda Guerra Mundial, ya existe la tecnología, existen los conocimientos y les corresponde a dos investigadores, los doctores Chain y Florey, precisamente desarrollar la producción de la penicilina, que es precisamente el descubrimiento de Fleming. A partir de ello es que entonces podemos empezar a hablar ya de los antibióticos, precisamente aquellas sustancias producidas por los hongos o los mohos que tienen la capacidad de actuar contra las bacterias. Bueno, tenemos una llamada telefónica, está María del Carmen. Buenas noches, María del Carmen. Buenas noches, doctores. Les llamo desde Desatec. Quiero felicitarles por el programa. Mi consulta es en la bacteria Bacteria pylori, creo que es. ¿Qué tan malo es tener esta bacteria? Y el tratamiento es, yo tengo, pero estoy con un tratamiento que estoy con un de estómago y no sé qué tiempo dura, cuánto tiempo tengo que estar con y se pierde, se cura con facilidad o es duro para curar. Muchas gracias, María del Carmen. A ver, gracias, María del Carmen. Le vamos a traspasar la pregunta al doctor. Ella tiene, ¿qué es la bacteria, el Helicobacter pylori? Dice ella, y también, ¿por qué unos momentos desaparece y otros momentos aparece en lo que es la parte del intestino grueso, ¿no? Excelente pregunta. Entre otras cosas, además es una bacteria que hace algunos años atrás provocó una serie de problemas y de discusiones, porque se la encontró en lo que significaba la mucosa gástrica y unos investigadores indicaban que era la probable causa de las úlceras gástricas. Otros indicaban que no, por el hecho de que se les encontraba y a veces no estaban asociados con este tipo de enfermedades. Hoy por hoy está zanjado el problema. El Helicobacter pylori es una bacteria que tiene la forma de un pequeño tirabuzón y que desde ya es microscópico, se puede alojar en lo que es la cámara gástrica, puede vivir allí, se acomoda dentro de lo que es el mucus, el moco de la cámara gástrica, y ahí puede vivir y provocar el daño que más adelante se traduce en forma de úlcera gástrica. Esto sí, ahora nosotros podemos indicar que si vamos a ir con antibióticos sobre esta bacteria, pues obviamente vamos a lograr solucionar el problema. Pero acá hay cuestiones que hay que tomarlas muy en cuenta. Primero, cuando uno tiene un diagnóstico de estas características es porque los profesionales del área de la gastroenterología ya han logrado el diagnóstico y han aconsejado el tratamiento. El tratamiento es un tratamiento prolongado, no es corto. Hay que utilizar antibióticos y hay que utilizar también sustancias que lógicamente corrijan el pH gástrico, controlen el pH gástrico. En esa terapia combinada, que repito, no puede ser corta, tiene que ser prolongada, el tratamiento va a rendir el éxito que se necesita. Acá la clave es ponerse en manos hábiles y en este caso en manos que académicamente están preparadas para ello y eso representa el terreno de nuestros gastroenterólogos. Tenemos otra pregunta de nuestro amigo Carlos. Adelante, Carlos. Muy buenas noches. Hola. ¿Sí? Tenemos una llamada. Buenas noches, doctores. ¿Cómo está? Tenía una consulta para ustedes. Obviamente por la jerarquía que tiene el programa de ustedes en el campo profesional. Primero mi pregunta es la siguiente. ¿En qué grupo estaría clasificada la salmonella? ¿Qué clase de bacteria es esta? Y si es evidente que la persona puede vivir perfectamente con esta bacteria por mucho tiempo, y con qué problemas, qué consecuencias en su caso, porque yo desde hace un año atrás estoy siendo tratado, pero con resultados no muy satisfactorios, porque los resultados del laboratorio revelan que existe salmonella. He sido tratado con antibióticos bastante fuertes, inclusive con suelos especiales, pero después de un tiempo reaparece. Y a propósito, en el curso de hoy se me ha entregado un resultado de valor hematológico y aparece nuevamente con un valor, me ha dicho el médico laboratorista, de 1.320, que es lo más alto, que hay que tratar de inmediato. Esa es mi consulta, distinguido doctor. Excelente la pregunta de nuestro amigo Carlos. Salmonella, una bacteria que realmente da mucho que hablar porque está presente en los alimentos, está presente en muchos
sustancias que son comestibles y que pueden provocar la enfermedad, la fiebre tifoidea. ¿Qué nos puede decir, Cristian? Interesante, porque precisamente Salmonella es uno de los géneros que está dentro de la gran familia de las enterobacterias cuando me refería a estas. Salmonella es una bacteria que tiene la capacidad, bien lo ha dicho ya el doctor Landívar, de que a través, por ejemplo, de los alimentos o a través del agua, por una contaminación directa, en este caso, pasa a nuestro organismo, pasa a nuestro estómago, pasa a nuestro intestino y en algunos casos, dependiendo del tipo de Salmonella, del serovar de Salmonella del que estemos hablando, puede limitarse simplemente a lo que es el contenido intestinal, provocar un cuadro diarreico y luego este cede y prácticamente no quedan mayores problemas. Nuestro problema grande es cuando esas salmonelas no tienen carácter solamente intestinal, sino extraintestinal, que es el caso de Salmonella typhi y las salmonelas paratíficas, Paratyphi A, Paratyphi B y Paratyphi C. Este tipo de salmonela no se queda en el intestino, sino que es capaz de pasar al torrente circulatorio, hace lo que llamamos una fase bacterémica, circula en la sangre y es ahí donde provoca todos los cuadros clásicos que podemos advertir en una fiebre tifoidea, comenzando obviamente por un cuadro de fiebre intensa. Pero lo interesante en este caso es que Salmonella regresa y una vez que regresa al tubo intestinal tiene la capacidad de poderse alojar en las vías biliares y sobre todo en lo que corresponde a vesícula biliar. Por eso es que después de tiempo, cuando ya pasó la enfermedad, todavía la persona puede seguir diseminando Salmonella de tanto en tanto, porque para Salmonella el líquido biliar es el mejor medio de cultivo, es el mejor nutriente que puede existir. Por lo tanto, ahí se queda a vivir Salmonella y de tanto en tanto se va liberando al tubo intestinal, puede provocar recaídas o puede abandonar el tubo intestinal y de esa manera infectar a otras personas. La ventaja en este caso es de que si el tratamiento es ejecutado como debe ser y obviamente en las dosificaciones pertinentes, una vez más, ahí dependerá el campo, ya sea un internista, ya sea un gastroenterólogo, ya sea un infectólogo, si estamos hablando de niños, un pediatra infectólogo, son las personas que están capacitadas para poder detectar, diagnosticar y poder avanzar al tratamiento, que va a ser indudablemente con antimicrobianos, desde ya. Ahora hay una cosa que sí quisiera aprovechar de esta pregunta y es el hecho de que le damos demasiada importancia a uno de los exámenes de laboratorio, es la famosa reacción de Vidal, que es a lo que se refería el señor cuando se comunicaba por vía telefónica. Esta reacción de Vidal hoy por hoy ya no la consideramos de valor diagnóstico, no nos sirve la reacción de Vidal para poder establecer un diagnóstico. Sí podemos acompañar el pronóstico del paciente con esta reacción, pero ya no como un sistema simplemente de diagnóstico. Pero veo que se le han hecho una serie de pruebas, eso es muy positivo y en todo caso que confíe en su médico tratante. Aquí tengo dos preguntas, doctor. ¿El ajo puede eliminar bacterias? Y los probióticos, ¿qué tipo de bacterias son? Perfecto. No solo el ajo, sino que hay muchas sustancias que tienen la capacidad de manera natural de poder interferir con el desarrollo bacteriano. Eso es factible y de hecho sucede. Por lo tanto, el ajo sí puede interferir. Otra cosa es de que nosotros no podemos utilizar el ajo en forma medicamentosa. No podemos obtener, por ejemplo, por decir una cosa, frascos, ampolla, etcétera. Sabemos experimentalmente que es cierto, el ajo por los principios activos que posee puede interferir con el desarrollo bacteriano. Ahora, ¿qué tanto eso nos serviría en la terapéutica? Eso es algo que todavía se está estudiando. Y en relación a la segunda pregunta, cuando estamos hablando de... ¿cómo era además del ajo? Probióticos. Los probióticos. En realidad, cuando estamos hablando de los probióticos, estamos hablando de aquellas bacterias comensales, bacterias que no nos hacen daño y que tienen la capacidad de poder colonizar, por ejemplo, el tubo gastrointestinal. Estamos hablando fundamentalmente de los lactobacilos. Los lactobacilos y algunos estreptococos que premeditadamente los hacemos desarrollar y los colocamos en un vehículo para poderlos luego pasar al tubo intestinal, esas bacterias colonizan y evitan de que otro tipo de bacterias eventualmente puedan ocupar esos lugares. Por lo tanto, los probióticos son una posibilidad hoy por hoy real, existen disponibles en lo que corresponde a la venta y precisamente se los está utilizando, en muchos casos incluso reemplazando a los antibióticos. Pero no solo los probióticos, sino que ahora además se acompañan con prebióticos, es decir, metabolitos, sustancias que le sirven de nutrientes a los probióticos,
para que de esa manera la colonización sea más efectiva. Sí, estamos conversando con el doctor Cristian Rigoso y tenemos una pregunta de Marisol. Marisol, adelante con su pregunta. Muy buenas noches, doctores. Muchas felicidades y muchas gracias por toda la orientación de tan destacados profesionales que nos están brindando hace ya un poco tiempo hacia atrás. Mire, yo tengo una consulta. Tengo una hermana que le han diagnosticado vasculitis. Sin embargo, hasta la fecha solamente le revisa el dermatólogo y le han indicado de que no tiene cura. Por lo tanto, no le dan ningún antibiótico, ningún calmante, y ya son 3 años, y bueno, la pobre tiene unas llagas en sus 2 piernas, ahora ha avanzado tanto que a veces le sale en el pecho, son llagas que aparecen y desaparecen, están confusas, y es como si reventara un cráter y saliera sangre. Ahora, últimamente ya vino con dolores fuertes, y no hay, solamente el dermatólogo le dice que tiene que hacerse limpiezas y que tiene que tomar su prednisona y nada más. Hace unos 3 años el reumatólogo le dio casi 9 medicamentos al día tomaba, pero los tuvo que dejar porque ella empezó a hincharse. Entonces, mi pregunta es, por favor, si ustedes me podrían indicar qué tipo de especialista, de médico puede atenderle, o realmente existe algún medicamento, algún antibiótico para tratar este tema, por favor. Bueno, en realidad nuestra amiga, hablaba de una vasculitis, ¿verdad? Sí. Un problema inmunológico. Digamos, toda terminación en itis es inflamación. Inflamación en los vasos arteriales. Esto de la vasculitis viene muy a propósito con los cuadros reumatológicos, por ejemplo, que se presentan, la artritis reumatoidea, problemas inmunológicos, evidentemente, que muchas veces no dan más problemas, muchos problemas. En el sentido de que se infecten o que den úlceras. Yo lo que más he visto en la práctica, Cristian, ha sido, por ejemplo, los complejos úlcero-varicosos, que sí se complican porque son las venas las que se inflaman, se infectan, dan heridas, dan úlceras. Habría que ver realmente el caso, ver si realmente es una vasculitis, una arteritis o es, en todo caso, un complejo úlcero-varicoso de las venas. ¿Tú qué dices? Totalmente de acuerdo. Y evidentemente cuando ya se ha llegado hasta esa etapa en la cual existe una infección como tal, hay que detectar cuál es el microorganismo y hay que a través de los antibiogramas saber, esto en laboratorio, saber todavía qué antimicrobianos podemos utilizar. Vamos a hablar más adelante, hay una serie de resistencias que ahora tenemos y obviamente son las que nos están preocupando cada vez más. Pero en este caso en particular yo acompaño totalmente lo que ha planteado el doctor Landívar, no entre en el campo como vasculitis, no entre en el campo de lo que podríamos llamar un cuadro que necesariamente vaya por el lado de las bacterias, si bien estas pueden complicar los cuadros, pero en este momento acompaño lo que dice el doctor Landívar. Bueno, sí, y estaba bien el aspecto de que siga el tratamiento la dermatóloga, ¿sí? Tal vez una combinación con el médico internista es algo esencial. Exacto. Para que esto se vaya combinando y con si hay ambos infección, pues un infectólogo también, porque la medicina es tan grande, ¿no? Y cada área de la medicina tiene su especificidad, y en este caso, digamos, mayores cabezas, mayores mentes piensan mejor. Yo creo que una solución es que se integren los diferentes colegas. Antes de ir al corte, tenemos la última llamada. Ricardo está en línea. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Me parece que es brillante la orientación que nos dan. Tengo problemas de hace unos 8 o 10 años casi, con mi flema en mi garganta. Estoy asegurado, no me sirve el seguro de la caja. Tengo mi doctorita que recientemente por el cultivo y antibióticos, insulina, días, jueves recurrentes, o sea, no se corta. No sé qué voy a hacer porque después estoy hablando ya. Se me tengo que agarrar y liberar, es permanente. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el antibiótico fuerte? ¿Qué cobertura puedo tener? Gracias, por favor. Don Ricardo, no le escuchamos muy bien, pero quisiera que nos diga cuál es la enfermedad que usted tiene y a qué antibióticos le han dicho que tiene resistencia. Si queremos entender. Me han dado amoxicilina, pero no me ha ido la amoxicilina. Tengo mucha flema permanente, una flema amarilla, a veces, es cierto, y esto lo estoy escupiendo todo el día, y en la noche no sé qué me pasa, y no tengo ningún síntoma, no molesto, mi garganta me duele, ya comienzo a sentir, esto es crónico, 108 años ya. Y por favor, si puedo tener que he hecho los exámenes
vivo y usted sabe que en la caja les recetan amoxicilina, doctor, y no, sigo viviendo con esta tragedia, con esta. Por favor, si los doctores pueden explicarme qué exámenes necesito para hacer aquí en la garganta. Gracias, hermano. Muchas gracias, don Ricardo. Vamos a hacer una cosa. Aquí está el doctor Trigoso y vamos a pedirle a él que nos ayude a resolver el tema de don Ricardo para que podamos hacerle un estudio más minucioso, ¿no? Con todo gusto. En realidad, muchos de los problemas, y sabemos que suceden a nivel de la faringe, las faringitis, no son bacterianas, son virales, son virus los que están causando aquello. Pero es también cierto que muchas veces, cuando ya pasó la etapa viral, o por ahí, cuando existe una bacteria que tiene como blanco inmediato la faringe, puede provocarse el cuadro desde el punto de vista bacteriano. Generalmente son dos bacterias, Streptococcus pyogenes o Moraxella catarrhalis. Lo interesante es que en este último tiempo Moraxella catarrhalis ha empezado a aumentar en la frecuencia de provocar no solamente cuadros a nivel de la vía respiratoria superior, también está provocando cuadros del tipo de sinusitis y además en la vía aérea inferior, cuadros de bronquitis, inclusive cuadros de bronconeumonía, etc. Nuestro problema con Moraxella catarrhalis es que es una bacteria que no responde a los tratamientos convencionales o clásicos. No funciona la penicilina, no funciona la ampicilina, no funciona la amoxicilina, sino que muchas veces tenemos que unir estas moléculas, caso de la ampicilina o amoxicilina, a los famosos inhibidores de beta-lactamasa de los que hablaremos en un segundito más. Estamos hablando del sulbactam, estamos hablando del ácido clavulánico o en otros casos tener que recurrir a otro tipo de antibióticos que les conocemos comúnmente como macrólidos, eritromicina, acitromicina, claritromicina, etc. De cualquier manera, yo pienso que están haciendo lo correcto, han hecho el cultivo, pienso que hay que esperar los resultados y si ya los tienen y si la doctora de acuerdo a ello ha empezado por utilizar la ampicilina o la amoxicilina, es un buen paso, porque obviamente está utilizando una primera fase de tratamiento. Seguramente, y en la medida que no haya el éxito que uno esperaría, con seguridad que la profesional va a optar por otros antimicrobianos, a lo mejor en la medida también que se ajuste el cultivo, y por ahí se puede detectar que se trata de Moraxella catarrhalis, que es una bacteria todavía mucho más complicada, como le adelantaba hace un momento. Bueno, estamos acá con el doctor Cristian Trigoso en este tema tan interesante, lo que es la resistencia a los antimicrobianos. Luego de este pequeño corte volveremos con más, con este tema que realmente está interesante. Luego de este corte. Este a oeste, de norte a sur, con Sol Productivo tenemos la solución. Ponte en marcha, si tú creces el país también crece. Vamos a producir con Sol Productivo, con Sol Productivo. Vamos a producir. Crédito para capital de inversión y capital de operación. Crédito para el sector productivo. Banco Sol. Juntos crecemos. Hay un dolor que no podemos ignorar. Se llama cáncer. Ataca y acaba sin piedad. No se puede dejar a mi esposo así, con dolores tan graves, no puede, llora que llora. Con tu aporte no solo estás salvando mi vida, podrías estar salvando la tuya. Telecáncer 2015. Queremos vivir. Y regresamos a sus hogares justamente para darles nuestro consejito, que ya todo el mundo nos estaba diciendo por qué no hay el consejo. Y gracias al auspicio de Banco Sol presentamos el consejo de Doctor TV. Los beneficios del higo. El higo, un fruto importante en la alimentación, rico en fibras y vitaminas. Tiene, en todo caso, vitamina B1, B2, B6 y vitamina C. Contiene calcio, fósforo y hierro, rico en pectina, ayuda a reducir colesterol y tiene propiedades laxantes y diuréticas. Previene el estreñimiento.
Y vamos con el segundo consejo, que es importante, que salió en pantalla. Sí, efectivamente, enojarse es malo para la salud. No lo olvide, enojarse es malo para la salud. Las emociones están acompañadas de patrones psicobiológicos unidos y específicos. En el caso del enojo, poco positivo pasará en tu organismo. A largo plazo aumenta el riesgo de los dolores de cabeza, insomnio, depresión, problemas de piel, ataques al corazón y accidentes vasculares cerebrales. El ritmo cardíaco, la presión arterial y la producción de testosterona aumentan. El lado izquierdo del cerebro se estimula, especialmente los lóbulos frontales y temporal, y se produce cambios hormonales. La grasa acumulada se convierte en colesterol. El corazón bombea sangre con mayor rapidez y las paredes de las arterias se deterioran. A tener en cuenta, la risa y los momentos de felicidad tienen la capacidad de reparar todo ese daño y mejorar tu calidad de vida. Este fue un consejo de Doctor TV, gracias al auspicio de Banco Sol. Y estamos, doctor Larrea, hablando con el doctor Trigoso, y un tema muy controversial, esto de los antimicrobianos, la resistencia a estos por medio de las bacterias, o en todo caso, hoy en día, una gran resistencia. Sí. ¿A qué se debe esta resistencia? Mucho hablamos y los colegas hablan sobre el mal uso de los antibióticos o los antimicrobianos. ¿Qué dice doctor Trigoso? Doctor Landívar tocó la tecla perfecta. En realidad, dos cosas han sucedido aquí. De un lado, la capacidad de adaptación de las bacterias, que una vez más nos han ganado la partida, y del otro lado, aquello que ya adelantó el doctor Landívar, el mal uso que hacemos de estas moléculas. Lamentablemente, aumentamos la presión selectiva y cuando usamos mal los antibióticos, utilizamos cuando no debemos utilizarlos, no los usamos en las dosis que deberíamos utilizarles, no vamos con las vías de administración que debiéramos también seguir al pie de la letra, no vemos las enfermedades intercurrentes o las interacciones de los antibióticos, los antimicrobianos con otras drogas. En esos casos, al aumentar la presión selectiva, obligamos a que los mutantes que desde ya se están produciendo queden seleccionados y estos sean de ahí en adelante los que empiezan a colonizar otra vez el nicho ecológico y obviamente eso significa que si antes teníamos bacterias que eran sensibles a un antimicrobiano, ahora en esta segunda etapa ya solamente queda una bacteria que luego se convierte en muchas más por división en bacterias resistentes. Que le corte, doctor Trigoso. Tenemos una llamada en espera, una amiga televidente, está con nosotros Miriam. Muy buenas noches, adelante con su pregunta. A ver, Miriam. Buenas noches, Miriam. Hola. Sí, sí. Hola. Adelante, ¿cómo está? Quería hacer una pregunta. Es sobre, he tenido infecciones repetidas de oído. Me han dicho que es otitis externa y ya me han dado unos 5 tipos de antibióticos y tengo el escozor y ya está pasando a dolor. Ya no sé qué conducta puedo tomar para que ya no se repita nuevamente la infección. Muy bien, excelente, Miriam. El conducto auditivo está muy conectado. Sí, sí, le vamos a dar respuesta. El conducto auditivo externo está muy relacionado con las vías aéreas, ¿verdad? Sí. Entonces, los cuadros, hay que explicarle a nuestra amiga que los cuadros infecciosos respiratorios pueden comprometer el oído. ¿Y qué gérmenes, doctor Trigoso, existen en este caso? Es una amplia variedad de bacterias que tenemos, desde los famosos neumococos, el Streptococcus pneumoniae, puede estar Haemophilus influenzae, no necesariamente aquellos que están ligados a los cuadros clásicos que desde ya van por la vía también respiratoria y terminan provocando problemas en el sistema nervioso central. Hay variedades de Haemophilus influenza que pueden provocar estos daños. Moraxella catarrhalis también es otro patógeno que puede provocar este tipo de problemas. Pero no solamente ellos, sino que cualquier otro microorganismo que desde la piel pueda ingresar en este caso, a través de lo que nos decía la señora, un problema de otitis externa, pues obviamente cualquier microorganismo está facilitado y facultado para provocar daños. Yo creo que en este caso lo lógico es la consulta clínica pertinente a través de hacer un cultivo. Exacto. Es importante. Determinar la causa etiológica, determinar cuál es la bacteria que está provocando el daño y con el antibiograma correspondiente saber qué antibiótico todavía se puede utilizar. Bueno, ya estamos llegando al final y esta es la última pregunta al profesor Trigoso. Buenas noches, mi pregunta es, ¿se puede curar completamente del estreptococo piógenes?
y ya tengo el mismo problema por 5 años y tomé los medicamentos al pie de la letra como amoxicilina más ácido clavulámico, tetraciclina y levofloxacina. Los tomé durante estos años y sigo presentando esta misma enfermedad. Es una pregunta muy bonita y muy interesante porque normalmente creemos que el Streptococcus pyogenes, que causa las faringoamigdalitis clásicas, puede tener procesos de resistencia a los betalactámicos. Y la respuesta es no. La resistencia por parte de Streptococcus pyogenes a la penicilina es prácticamente todavía despreciable. No llega ni al 0.5% en todo el planeta. Muy diferente el hecho de que por el uso y abuso que estamos haciendo de la acitromicina, la claritromicina, la eritromicina, ahí sí se ha empezado a observar que poco a poco la resistencia se ha empezado a levantar en este tipo de bacterias. ¿Qué puede estar pasando en este caso con la persona que está quejada por este cuadro que no termina de una vez por todas definirse? Lo que puede suceder es de que o se asocie esta bacteria a otra, Moraxella catarrhalis, y Moraxella catarrhalis tiene la facilidad de fabricar betalactamasas, que son unas enzimas que destruyen al betalactámico, destruyen la penicilina, destruyen la ampicilina, destruyen la amoxicilina. Por lo tanto, como quedan destruidas estas drogas, ya no actúan sobre el microorganismo agresor primario, que es el Streptococcus pyogenes. O se produce un fenómeno que se lo he estudiado en estos últimos años, se llama el fenómeno Eagle, fenómeno águila, descrito ya en la década de los 70, pero ahora sí se le ha dado la importancia real. No se entiende todavía bien por qué, pero en una cantidad enorme de Streptococcus pyogenes, resulta que parte de estos, cuando llega el antibiótico, no se destruyen totalmente, pierden parte de lo que es su envoltura externa, como paredes, pierden estas paredes, pero no completamente. Y resulta que transcurrido un tiempo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, pueden volver a resintetizar, refabricar pedazos de paredes para lo que significa su organismo y la bacteria otra vez se vuelve a ensamblar y otra vez provoca el cuadro patológico. ¿Qué se hace en este caso? Se añade un protocolo de clindamicina al tratamiento y el fenómeno águila o eagle queda completamente eliminado. En otras palabras, sí se puede resolver un problema por Streptococcus pyogenes. Interesante esos conceptos, siempre con la nueva tecnología. El doctor Trigoso ha estado con nosotros en este set para hablar un poco de las microbacterias, hablar de las bacterias en sí y hablar de la resistencia a los antimicrobianos. Pero estaremos con usted, doctor Trigoso, en otro programa. La población en realidad está muy entusiasta y agradecemos las llamadas y disculparnos de aquellos que han llamado y no han podido centrar y también felicitarlos o agradecer aquellas preguntas que han sido excelentes, han sido muy motivadoras para que nuestro invitado pueda describirlas. En todo caso, también agradecer a todas las personas que nos han hecho llegar sus parabienes para el programa. En todo caso, ya terminando el programa, ya me dice acá sí, vamos a Maggie que nos estamos viendo hasta el día lunes y hasta el día miércoles con nosotros. Estaremos con el doctor Cristian Trigoso en otro programa, seguramente tener invitados de lujo. Para nosotros es un orgullo porque somos el programa Doctor TV de Televisión Universitaria. Y no se olvide, doctor Larrea, estamos con ustedes de lunes, miércoles y viernes con el programa en Doctor TV. Amigos televidentes, muy buenas noches, hasta la próxima.